este computer. Ok, entonces, Pastor Fernando, nada, nos dirige en oración y podemos mostrar el video y tomar nota y arrancar. Ok, ok. Padre, te damos gracias por este tiempo maravilloso. Gracias por presentarnos estos tiempos a través de la bendita palabra tuya. Queremos introducirnos en Apocalipsis, Señor, en los tiempos escatológicos, no solamente para nuestra vida personal, sino para toda nuestra familia y para todo el ministerio que tú nos has dado al difundir tu bendita palabra, Señor. Tu pueblo debe estar apercibido en estos tiempos. Y qué bueno, Señor, utilizar este tiempo de hombres de valor, porque aquí están representadas muchas familias, muchas naciones, Señor, que necesitan conocer y prepararse para estos tiempos maravillosos. Te damos gracias, Señor, y queremos crecer en ese conocimiento de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Guíanos en esta hora, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok. Bueno, entonces les pido por favor que silencien el micrófono. El video dura 40 minutos aproximadamente y entonces las preguntas, tomen nota por favor para que le hagamos las preguntas al final. Listo, vamos aquí con el video. ¿Ahí lo escuchan? Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Muchos cristianos enfrentan confusión respecto al concepto del arrebatamiento de la iglesia, lo que suscita preguntas cruciales como: ¿pasará la iglesia por la gran tribulación? ¿Existe realmente un rapto secreto? ¿Son el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo eventos distintos? Este video promete ser interesante, ya que realizaremos un análisis exhaustivo de estas cuestiones, explorando diversas interpretaciones teológicas y exegéticas. Examinaremos pasajes clave del Nuevo Testamento y las diferentes doctrinas sobre el arrebatamiento, con el objetivo de clarificar estos temas y proporcionar una comprensión sólida y fundamentada en las Escrituras. Antes de seguir, por favor apóyanos dándole me gusta a este video y suscribiéndote si aún no lo has hecho. No olvides activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise de cada nuevo contenido que publiquemos. ¡Empezamos! La confusión en torno al arrebatamiento de la iglesia es una realidad común entre muchos cristianos, que a menudo se ve alimentado por interpretaciones variadas y a veces contradictorias de las Escrituras. Este tema es crucial, ya que impacta directamente en la comprensión de eventos escatológicos y en la forma en que los creyentes viven su fe y se preparan para el futuro. Además, la falta de consenso puede dificultar la unidad dentro de la comunidad cristiana, ya que las diferencias en la interpretación pueden llevar a divisiones y disputas. Por lo tanto, es importante abordar esta confusión con una actitud de humildad y apertura al diálogo, reconociendo que ninguna interpretación es infalible y que debemos esforzarnos por comprender las Escrituras en su contexto histórico y cultural. Recordemos que independientemente de nuestras opiniones sobre el arrebatamiento, nuestra principal tarea como cristianos es vivir en fidelidad a Cristo y servir amorosamente a los demás mientras esperamos su venida. Ahora bien, las interpretaciones y posturas respecto al arrebatamiento de la iglesia son diversas y a menudo reflejan diferentes enfoques teológicos dentro del cristianismo. Aquí hay una visión más amplia de algunas de estas posturas. Primero, pretribulacionismo. Esta postura sostiene que el arrebatamiento ocurrirá antes de un período de tribulación mencionado en la Biblia. Según esta perspectiva, los creyentes serán llevados al cielo antes de que comience el tiempo de angustia, descrito en varios pasajes bíblicos, como el libro de Apocalipsis. Bueno, precio Segundo, público. midtribulacionismo.
Los tribulacionistas creen que el arrebatamiento Por tendrá favor, lugar cierra a el la mitad de micrófono. la tribulación. Argumentan que los creyentes serán arrebatados antes de que la ira de Dios se derrame por completo sobre la tierra. Tercero, postribulacionismo. Esta perspectiva sostiene que el arrebatamiento ocurrirá al final de la tribulación, justo antes de la segunda venida de Cristo. Según esta visión, los En creyentes cuanto experimentarán puedes la el micrófono. tribulación junto con el resto del mundo antes de ser llevados al cielo al regreso de Jesucristo. John Correa, por Estas favor, son cierra el solo algunas micrófono. de las posturas comunes sobre el arrebatamiento dentro del cristianismo, y es importante tener en cuenta que hay una diversidad de opiniones incluso dentro de estas categorías generales. Ahora bien, mi posición teológica como creyente se alinea con el pretribulacionismo, la cual sostiene que la Iglesia experimentará el arrebatamiento antes del período de tribulación. A continuación, me gustaría exponer mis argumentos respaldados en la Escritura de manera sistemática y respetuosa. Para comenzar, es importante definir el término arrebatamiento. En su acepción secundaria, arrebatar implica llevar tras sí o consigo con fuerza irresistible, según la definición del diccionario de la Real Academia Española. Este concepto equivale al término griego arpazo, utilizado para describir el evento del arrebatamiento de la Iglesia en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Este acontecimiento implica la repentina reunión de los creyentes de la Iglesia con el Señor en el aire. Específicamente, esta experiencia concierne únicamente a los fieles seguidores de Cristo. Ahora bien, el pilar fundamental de esta postura se encuentra en la interpretación literal de las Escrituras. Además, adoptamos una perspectiva dispensacional de la palabra de Dios como complemento esencial. La Iglesia y el pueblo de Israel se consideran entidades separadas, cada una con un papel específico en el plan divino. Se sostiene que la Iglesia es un misterio no revelado en el Antiguo Testamento, y que esta era de misterio interfiere en el plan de Dios para con Israel, debido al rechazo que Israel hizo del Mesías en su primera venida. Desde esta perspectiva se argumenta que este periodo de misterio debe completarse antes de que Dios pueda volver a centrarse en su plan para Israel y llevarlo a su cumplimiento. Estas interpretaciones se derivan de un enfoque riguroso y literal de las Escrituras. Según el teólogo Schaffer, se identifican y afirman varias diferencias principales. Entre ellas destacan: primero, identidad y propósito. Schaffer señala que Israel es una nación étnica y política con un propósito específico en la historia redentora de Dios. Israel es visto como el pueblo elegido de Dios, con un llamado y una misión particular en el plan divino. La Iglesia, en contraste, es una comunidad espiritual compuesta por creyentes de todas las naciones. Su propósito es ser el cuerpo de Cristo en la tierra, llevando el mensaje del Evangelio a todos los pueblos y viviendo como testimonio del reino de Dios. Segundo, relación con el pacto. Schaffer enfatiza que Israel está relacionado con los pactos específicos del Antiguo Testamento, especialmente el pacto mosaico, que incluye la ley y las promesas territoriales. En contraste con la Iglesia, se relaciona con el nuevo pacto, establecido por Jesucristo, que trasciende las leyes y rituales del Antiguo Testamento y se centra en la gracia y la fe en Cristo. Tercero, cumplimiento profético. Schaffer menciona que muchas profecías del Antiguo Testamento están relacionadas específicamente con Israel y su futuro. Esto incluye la restauración de Israel y la llegada del Mesías en un contexto nacional y territorial. La Iglesia se considera parte del cumplimiento de las profecías a través de Jesucristo y su obra redentora. Sin embargo, muchas tradiciones teológicas creen que las promesas específicas a Israel se cumplirán separadamente del rol de la Iglesia. Cuarto, las dispensaciones. Israel ha existido a lo largo de los siglos desde Abraham, mientras que la Iglesia existe solo desde la muerte de Jesús hasta el arrebatamiento, en el intervalo entre la semana 69 y la semana 70 del profeta Daniel. Quinto, ley y gracia.
Israel está históricamente bajo la ley mosaica, que incluye numerosas reglas y ceremonias que forman parte de su identidad religiosa y cultural. La Iglesia opera bajo el principio de la gracia, tal como se revela en el Nuevo Testamento. Los creyentes están llamados a vivir en la libertad que Cristo ofrece, no sujetos a la ley mosaica de la misma manera que Israel. Estas diferencias, según Schaffer, son fundamentales para entender el papel único y distinto que Israel y la Iglesia tienen en el plan divino. Ambos son esenciales en la narrativa bíblica, pero cumplen funciones y tienen identidades claramente diferenciadas. Ahora bien, los principales argumentos a favor del traslado antes de la tribulación son: primero, interpretación literal de las Escrituras. Según Alice, la cuestión de la interpretación literal frente a la figurada es fundamental y debe abordarse desde el principio. Reconoce que si el enfoque literal de interpretación de las Escrituras es el correcto, entonces el premilenarismo es la interpretación adecuada. Vemos así que nuestra doctrina sobre el regreso premilenario de Cristo para establecer un reino literal surge de la interpretación literal de las promesas y profecías del Antiguo Testamento. Por lo tanto, es natural que utilicemos el mismo método de interpretación al considerar la cuestión del traslado. Sería extremadamente ilógico construir un sistema premilenario sobre una base literal y luego apartarnos de esa base al abordar estas cuestiones. Es evidente que el método literal de interpretación exige el traslado de la Iglesia antes de la tribulación. Segundo, la naturaleza de la semana 70 de Daniel se revela a través de varias palabras utilizadas tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento para describir este periodo, o también conocido como el tiempo de la tribulación. Al considerarlas en conjunto, obtenemos una comprensión del carácter esencial de esta etapa. Se nos dice que es tiempo de ira. Leamos Apocalipsis capítulo 6, versículos 16 y 17. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Contrastemos este pasaje con uno del Antiguo Testamento. Leamos Sofonías capítulo 1, versículo 18. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Como pueden ver, apreciados oyentes, el tiempo de la tribulación es un tiempo de la ira de Dios sobre toda la tierra. Aunque hay muchos textos más, hemos tomado solamente algunos para respaldar nuestra afirmación. Se nos dice que la tribulación es tiempo de juicio. Leamos Apocalipsis capítulo 14 versículo 7, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. También se nos dice que es tiempo de imaginación, castigo, hora de la prueba, hora de angustia, destrucción y tinieblas. Es importante tener en mente que la tribulación se caracteriza por la ira divina y el juicio divino. Reconocemos que nuestro Señor sufrió la ira y el juicio de Dios en nuestro lugar, por lo tanto, aquellos que están en Él no serán sometidos a juicio. Leamos en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos 9 y 10. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Una razón por la cual la esperanza del retorno de Cristo es un consuelo para los creyentes es que los protege de la ira de Dios, es decir, de los juicios del día del Señor. La ira de Dios es para los otros, pero la salvación para nosotros en el traslado del arrebatamiento, ya sea que velemos o que durmamos. También se nos menciona en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo,
al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La esperanza del cristiano en el regreso de Cristo está fundamentada en la resurrección de Jesús de entre los muertos. Él nos librará de la ira venidera, es decir, actúa como nuestro liberador de los juicios futuros. Ahora bien, el periodo de la semana 70 de Daniel implica la ejecución de la ira divina en escala global. Aunque esta manifestación de juicio se evidencia en diversos pasajes, su foco principal es Israel, como se ilustra en la designación el tiempo de angustia de Jacob. Leamos en Jeremías capítulo 30, versículo 7. «Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado». Este periodo se enmarca dentro del Día del Señor o Día de Jehová, destacando la conexión singular de Dios con la nación de Israel. Daniel capítulo 9, versículo 24, refuerza esta relación al mencionar: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Es por ello que la Iglesia, según se establece en el Nuevo Testamento, es un misterio no revelado en el Antiguo Testamento, y su aparición ocurre después de eventos cruciales relacionados con Cristo. Como resultado, no puede ser parte de las profecías del Antiguo Testamento, incluyendo la semana 70 de Daniel, que está asociada al plan divino para Israel. Leamos Colosenses capítulo 1 versículos 25 al 27, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Estimado oyente, el plan divino para Israel se llevará a cabo después de que se haya cumplido el propósito misterioso que Dios tiene para la Iglesia. Es fundamental que entendamos que el período de la tribulación tiene un propósito específico y significativo dentro del plan divino. Este tiempo no es arbitrario, sino que está diseñado para cumplir ciertos objetivos establecidos en las Escrituras. Primero, este período tiene en mira a los que moran sobre la tierra, y no a la Iglesia. Leamos Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Una promesa de que los creyentes serán preservados del período de la tribulación que sobrevendrá al mundo entero. No obstante, la hora de prueba vendrá sobre el mundo entero y tiene como propósito probar a los que moran en la tierra. La hora de prueba es otra forma de referirse al juicio sin igual de la gran tribulación. Los que moran sobre la tierra es un término técnico que denota a aquellos que han hecho de esta tierra su hogar, los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida. Esta misma expresión se encuentra en Apocalipsis capítulos 6, 11, 13 y en otros más. Su uso no ofrece una descripción geográfica, sino que más bien proporciona una clasificación moral. Segundo, este periodo está relacionado con Israel. La semana 70 de Daniel se centra en el pueblo de Israel y su relación con Dios. Uno de los principales propósitos es la restauración y la redención espiritual de Israel. Este periodo culminará con la aceptación de Jesús como el Mesías por parte del remanente de Israel. Este tiempo también está destinado a ser un período de juicio y purificación para Israel. Las pruebas y tribulaciones que ocurren durante esta semana tienen el propósito de llevar al pueblo de Israel a un estado de arrepentimiento y renovación espiritual. Leamos Jeremías capítulo 30, versículo 7. «Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado». Estos dos propósitos,
la prueba de los moradores de la tierra y la preparación de Israel para el rey, no tienen absolutamente ninguna relación con la iglesia. Esta es prueba evidente de que la iglesia no estará en la semana 70 de Daniel. Es por ello, dado que la iglesia es el cuerpo, del cual Cristo es la cabeza, la esposa, de la cual Él es el esposo, el objeto de su amor, la rama de la cual Él es la raíz y el tronco, y el edificio, del cual Él es el fundamento y la piedra angular, existe una unión y unidad entre el creyente y el Señor. El creyente ya no está separado de Él, sino que ha sido hecho uno con Él. Si la iglesia estuviera presente en la semana 70 de Daniel o la gran tribulación, estaría sujeta a la ira, al juicio y a la indignación que caracterizan este período, y debido a su unidad con Cristo, Él también estaría sujeto a esa misma indignación. Ahora bien, la doctrina de la inminencia sostiene que, a diferencia de Israel, a quien se le dieron muchas señales que precederían a la segunda venida de Cristo, para que la nación pudiera vivir en expectativa a medida que se acercaba el momento, la iglesia no recibió tales señales. Aunque la iglesia no puede saber el día ni la hora exacta de la venida del Señor, puede vivir en la anticipación de que su redención se acerca debido a la enseñanza de la inminencia. La inminencia enfatiza que la venida del Señor para llevar a la iglesia a su presencia puede ocurrir en cualquier momento, por lo que la exhortación es vivir en constante preparación y expectativa de su regreso. Leamos el Evangelio de Juan capítulo 14 versículos 2 y 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Las palabras «os tomaré a mí mismo» se refieren al arrebatamiento, cuando todos los creyentes que estén vivos serán arrebatados en las nubes para encontrarse con el Señor en el aire, y así estarán con el Señor para siempre. Esta doctrina de la inminencia, que implica la creencia en la venida de Cristo en cualquier momento, no es una doctrina nueva que haya sido originada por Nelson Darby, a pesar de que él la haya clarificado, sistematizado y popularizado. Esta creencia en la inminencia fue característica del premilenarismo, tanto de los padres de la iglesia primitiva como de los escritores del Nuevo Testamento. El Señor les había enseñado a sus discípulos a esperar su regreso en cualquier momento, y por lo tanto, ellos esperaban que Él llegase en los días en que vivían. No solo eso, sino que ellos también enseñaban su regreso personal como inmediato. Solo los alejandrinos se oponían a esta verdad, pero estos padres también rechazaron otras doctrinas fundamentales. Podríamos decir, por tanto, que la iglesia primitiva vivió en una constante expectativa de la venida de su Señor, y en consecuencia no estaban interesados en la posibilidad de un período de tribulación en el futuro. Ahora bien, otro de los argumentos es, la doctrina de la inminencia prohíbe la participación de la iglesia en alguna parte de la tribulación. De otro modo, la multitud de señales dadas a Israel para moverlo a la expectativa serían por lo tanto también para la iglesia, y la iglesia no podría esperar a Cristo hasta que estas señales se hayan cumplido. El hecho de que no se le hayan dado señales a la iglesia, sino que más bien se le ha ordenado esperar a Cristo, excluye su participación en la gran tribulación. Leamos el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Otro de los argumentos es la obra del que impide la manifestación del hombre del pecado. En el capítulo 2 de la segunda carta a los tesalonicenses. Los cristianos tesalonicenses estaban preocupados, temiendo que el traslado ya había sucedido y que ellos estaban en el día del Señor. Las persecuciones que estaban sufriendo, a las cuales se refiere el primer capítulo, les habían dado base para esta errónea consideración. Pablo emprende ahora la tarea de corregir un malentendido que había surgido en las mentes de los santos respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y el día del Señor. Pablo escribe para mostrarles que tal cosa era imposible por las razones siguientes. Primero,
les muestra que el día del Señor no podía cumplirse hasta tanto no hubiese una separación. Leamos 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Si esta separación era un apartamiento de la fe, o una salida de los santos de la tierra, como ya lo había mencionado en el versículo 1 de 2 de Tesalonicenses, es una discusión que está fuera de lugar aquí. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. La frase griega que se traduce nuestra reunión con Él indica que toda la iglesia, incluido cada creyente, se reunirá ante el Señor para adorarlo. Al parecer la frase se refiere a un suceso descrito en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Segundo, él revela que había de manifestarse el hombre de pecado, o el inicuo, descrito más ampliamente en Apocalipsis capítulo 13. El argumento de Pablo, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7, es que aunque el misterio de iniquidad era operante en sus días, esto es, el sistema ilícito que había de culminar en la persona del inicuo se estaba manifestando. Sin embargo, este inicuo no podía manifestarse hasta tanto el que lo detenía no fuese quitado de en medio. En otras palabras, alguien está impidiendo que el propósito de Satanás llegue a su culminación y seguirá llevando a cabo este ministerio hasta que sea removido. Leamos 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 7 y 8. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Las explicaciones en cuanto a quién es el que impide, tales como el gobierno humano, las leyes, no satisfacen, por cuanto todos estos continuarán en cierta medida después de la manifestación de este hombre inicuo. Aun cuando este es esencialmente un problema exegético, parecería que el único que podría llevar a cabo tal ministerio de impedimento sería el Espíritu Santo. Este problema será considerado en detalle más adelante. Sin embargo, la indicación aquí es que mientras el Espíritu Santo resida en la iglesia, que es su templo, esta obra de impedimento continuará y el hombre de pecado no podrá manifestarse. Solo cuando la iglesia, el templo, sea quitada, este ministerio de impedimento cesará y la iniquidad producirá al inicuo. Debe notarse que el Espíritu Santo no cesa en su ministerio con la remoción de la iglesia, ni deja de ser omnipresente con la remoción de ella, pero el ministerio de impedimento sí cesará. De esta manera, el ministerio del que impide, que continuará mientras su templo esté en la tierra, y que debe cesar antes que el inicuo pueda ser manifestado, requiere el traslado de la iglesia antes de la tribulación, ya que en Daniel capítulo 9 versículo 27 revela que el inicuo se manifestará al principio de la semana 70. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Estimado oyente, tenemos un video completo en el que explicamos detalladamente esta cuestión de quién detiene la aparición del hombre del pecado. Lo puedes encontrar en nuestro canal. Ahora bien, otro argumento, necesidad de un intervalo. A menudo se argumenta que la iglesia debe ser arrebatada para regresar de inmediato con el Señor a la tierra, negando así cualquier intervalo entre el traslado y el retorno.
Hay ciertos eventos predichos para la Iglesia después de su traslación, hacen esta interpretación inviable. Estos eventos son el tribunal de Cristo, la presentación de la Iglesia a Cristo, las bodas del Cordero. Leamos 2 Corintios capítulo 5 versículos 9 y 10. Por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Leamos también Apocalipsis capítulo 19 versículos 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Estos textos indican que la Iglesia ha sido probada en cuanto a su mayordomía y ha recibido su recompensa en el momento de la segunda venida de Cristo. Es imposible concebir que este evento suceda sin que haya pasado algún periodo de tiempo. Ahora bien, la Iglesia tiene que ser presentada como una dádiva del Padre al Hijo. Scofield escribe: este es el momento del supremo gozo de nuestro Señor, la consumación de toda su obra redentora. Leamos Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. En Apocalipsis capítulo 19 versículos 7 al 9, se revela que la consumación de la unión entre Cristo y la Iglesia precede a la segunda venida. En varios pasajes, como Mateo capítulos 22 y 25 y Lucas capítulo 12, se muestra al rey asumiendo el papel de esposo en su venida, lo que indica que las bodas ya han tenido lugar. Este evento también requiere que haya transcurrido un periodo de tiempo, lo que hace imposible considerar el traslado y la manifestación como eventos simultáneos. Aunque el intervalo de tiempo no se especifica, se necesita un periodo entre el rapto y la manifestación. Ahora bien, hay promesas dadas a la verdadera Iglesia. Hay ciertos pasajes de la Escritura que prometen definidamente a la Iglesia su remoción antes de la tribulación. Leamos Apocalipsis capítulo 3 versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. El verbo guardar va seguido por una preposición cuyo significado normal es de o fuera de. La frase te guardaré de apoya el arrebatamiento de la Iglesia antes de la tribulación. Otra promesa lo encontramos en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. El arrebatamiento tiene dos aspectos: salvación e ira. Para el creyente significa la consumación de su salvación en el cielo. Para el incrédulo significa la introducción de un tiempo de ira sobre la tierra. Por cuanto somos del día, no nos ha puesto Dios para la ira que derramará durante el periodo de la tribulación, sino para salvación en su sentido más pleno, exención para siempre de la misma presencia del pecado. Ahora bien, hay una diferencia que debemos considerar entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Hay un número de contrastes que se pueden trazar entre el traslado y la segunda venida, que mostrarán que no se consideran sinónimos en la Escritura. El hecho de que haya dos programas separados se entiende mejor mediante un número de contrastes trazados en la Escritura entre los dos eventos. Permítame presentarle 10 diferencias por lo menos. Primero, la traslación envuelve la remoción de todos los creyentes,
mientras que la segunda venida envuelve la aparición o manifestación del Hijo. Segundo, la traslación se refiere a los santos arrebatados en el aire y en la segunda venida, Él regresa a la tierra. Tercero, en la traslación, Cristo viene a reclamar una esposa, pero en la segunda venida, Él regresa con la esposa. Cuarto, la traslación conduce a la remoción de la iglesia y a la iniciación de la tribulación, y la segunda venida conduce al establecimiento del reino milenario. Quinto, la traslación es inminente, mientras que la segunda venida es precedida por una multitud de señales. Sexto, la traslación trae un mensaje de consuelo, mientras que la segunda venida está acompañada por un mensaje de juicio. Séptimo, la traslación está relacionada con el programa para la iglesia, mientras que la segunda venida está relacionada con el programa para Israel y el mundo. Octavo, la traslación es un misterio, mientras que la segunda venida es predicha en ambos testamentos. Noveno, en la traslación, los creyentes serán juzgados, pero en la segunda venida, los gentiles e Israel serán juzgados. Décimo, la traslación deja la creación inalterada, mientras que la segunda venida envuelve el cambio de la creación. Estos y otros contrastes que puedan presentarse sostienen el argumento de que estos son dos programas diferentes y no pueden unificarse en un solo evento. Ahora bien, dicho esto, veamos cómo será el arrebatamiento. El apóstol Pablo lo describe de una manera sencilla. En primer lugar, el Señor Jesús encabeza este evento. Leamos Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. El orden exacto de los acontecimientos en la venida del Señor por sus santos se nos da aquí. Porque el Señor mismo descenderá del cielo. No enviará un ángel, sino que vendrá Él mismo. Esto tendrá lugar con voz de mando, con voz de arcángel. Cuando se refiere a voz, tiene connotación de la orden. Es una palabra griega usada para denotar el grito o exclamación de un comandante a sus soldados al entrar en combate. Describe una orden que es un grito, con autoridad y que causa mucha emoción. Aquí nos dice algo del Cristo victorioso. También dice con trompeta de Dios. Los creyentes se congregan al sonar la trompeta de Dios. En segundo lugar, dentro del marco del arrebatamiento, se observa un proceso en el que los muertos en Cristo son los primeros en ser resucitados. Este evento, lleno de gloria y esperanza, implica una transformación significativa. Aquellos que han fallecido en la fe son revividos con cuerpos glorificados. Este aspecto resalta la promesa de vida eterna y la victoria sobre la muerte que los creyentes encuentran en la obra redentora de Cristo. Es un momento de gran significado teológico y espiritual, que subraya la creencia en la resurrección corporal y la esperanza de la vida futura en la presencia de Dios. Leamos 1 Corintios capítulo 15 versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Esto será en un abrir y cerrar de ojos. Pablo mostró en estos términos cuán breve será el momento. La palabra griega que se traduce abrir y cerrar se refiere a cualquier movimiento rápido. Puesto que el ojo se mueve con más rapidez que cualquier otra parte de nuestro cuerpo, parece apropiado para ilustrar la transformación súbita de los creyentes en el rapto de la iglesia. Tercero, los creyentes vivos serán arrebatados. Leamos 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Los vivos que hayan permanecido hasta el regreso de Jesús serán arrebatados para encontrarse con Jesús en el aire, juntos con los muertos en Jesús que ya han sido resucitados, evidentemente con cuerpo glorificado. La afirmación de Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, es tanto dramática como fantástica.
Él habla de cristianos elevándose en el aire, arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. No creeríamos esto a menos que la Biblia nos dijera que así es, de la misma forma que no creeríamos que Dios se convirtió en bebé, hizo milagros, murió en una cruz y vive en nosotros. El claro lenguaje de Pablo no deja duda acerca de la certeza de este evento. Finalmente, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 18 dice: Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. La verdad del regreso de Jesús por su pueblo y la eterna unión de Jesús y su pueblo debe ser una fuente de aliento para los cristianos. Esta declaración final de Pablo solo tiene sentido si el arrebatamiento de los versículos anteriores libra a los cristianos de un peligro inminente. Si el arrebatamiento solo trae a la humanidad ante Dios para juicio, hay poco aliento en estas palabras. En conclusión, el arrebatamiento de la Iglesia es un evento de gran significado teológico y esperanza espiritual para los creyentes. A través de este concepto, se resalta la promesa de la victoria sobre la muerte y la esperanza de la vida eterna en la presencia de Dios. Además, el arrebatamiento nos recuerda la importancia de vivir en preparación constante para el encuentro con Cristo, manteniendo una fe activa y una vida de rectitud. Independientemente de las diferentes interpretaciones teológicas, el arrebatamiento sirve como un recordatorio poderoso de la promesa divina de redención y la consumación final del plan de salvación. Y con eso terminamos este video. Gracias por ver y esperamos que hayas disfrutado del contenido. Hasta el próximo video. Que Dios te bendiga. Bueno, vamos a abrir micrófonos para ver preguntas. ¿Está Alfonsito? Arrancamos con las preguntas. Si nadie se anima, comienzo yo con las preguntas. A ver. Yo no tengo una pregunta, pero sí me interesó mucho y empecé aquí a escudriñar la red sobre lo que mencionaba de la doctrina de la inminencia, que nunca había escuchado eso, de la inminencia, de estar pensando siempre en la inminente venida de Jesucristo. Y bueno, aquí lo estoy conversando con mi esposa, que está por allá, y, y digo que es la sensación que a mí muchas veces me da. Digamos, mi mamá, una gran cristiana, una mujer cristiana de una fe muy, muy, muy potente, se fue esperando la venida de Jesús porque ya en su tiempo, mamá cumple ahora el 18 de julio, Dios mediante, 14 años de fallecida, y para ella en esos tiempos, ya los tiempos de la venida de Cristo estaban cerca, ¿verdad? Entonces, y eso me pareció muy interesante. Voy a leer mucho más. Obviamente ustedes saben más de esto y me pueden instruir todavía mucho más. Y también de las 70 semanas de Daniel. O sea, y cómo lo calculan, cómo calculan las 70 semanas de Daniel, que viene ahí también, ¿verdad? Pero bueno, ustedes, ahí les preguntaré cómo entender más esto, cómo entenderlo más. Pastor Fer, Ahora, por fe, por fe. Hay algunas cosas que pienso yo que tenemos que dejar claras, digo, para todos nosotros, porque si no, se nos vuelve esto un mare magnum de Antiguo y de Nuevo Testamento, y de verdad que a mí personalmente me parece que el tema es bien complejo. De hecho, por eso vamos a tener a Pastor Fernando en las próximas 4 sesiones hablando del Apocalipsis. Pero por ahora quisiera preguntar
porque dice que la gran tribulación, antes de la presentación había investigado a qué se refiere la gran tribulación. Ya lo hemos venido hablando hace como unas 3 jornadas, pero bueno, estamos hablando de un periodo de sufrimiento y angustia que precede al fin del mundo y al regreso de Jesucristo. Entonces la primera pregunta es, ¿el fin del mundo y el regreso de Jesucristo es, como diríamos en inglés, at the same time, al mismo tiempo? Dos, viene otra pregunta, ¿no? O sea, para que lo tengamos ahí pendiente, si esos dos eventos son al mismo tiempo. Otro es que veo en la explicación del video como 3 corrientes de pensamiento, como 3 corrientes de interpretación, como 3 corrientes exegéticas de interpretación de la palabra, y es una que tiene que ver con la pretribulación, otra con la midtribulación, o sea, en el medio, y otra con la posttribulación. ¿Y qué significa ni más ni menos que unos creen en que el arrebatamiento precede a la tribulación, es primero que la tribulación, otro que el arrebatamiento es a la mitad de la tribulación y el otro que el arrebatamiento es posterior a la tribulación. Entonces queda uno un poco, eh, tiene un poquito que entender mejor el tema y ceñirse, yo diría, mucho a la palabra. Entonces hay mucha exégesis en este tema. La otra cuestión que tenemos que aclarar, ojalá que nos alcance el tiempo, es el tema relacionado, estoy absolutamente seguro que muchos de nosotros tienen esa pregunta y es la interpretación que tiene que ver con el premilenarismo. Eso, ¿con qué se come? O sea, ¿cómo se digiere ese concepto bíblico tan importante como es el Mi, premilenarismo? Premilenarismo de milenio. La otra es, otra pregunta que tengo acá que anoté, de pronto es el resumen de algunas y si hace falta, por eso te digo que es importante que tomemos nota. La ira de Dios es para los otros. Cuando él dijo la ira de Dios es para los otros, yo me pregunté, ¿para cuáles otros? ¿Yo estoy en la categoría de los otros? ¿Para quién es la ira de Dios? Esa es una pregunta que surge en este momento. Y ahora otra pregunta que surge es, periodo a los que moran sobre la tierra, aquellos mundanos, ese periodo a aquellos mundanos, ¿quiénes son los mundanos? Los que no han aceptado a nuestro Señor Jesucristo como Salvador. Esa es una buena pregunta para decirles si ese periodo cubre o cobija a los que moran sobre la tierra. Y dice que tiene que ver esta pregunta con la que estaba haciendo Jorge Mora. La iglesia no está en la semana 70 de Daniel. ¿Por qué? Un poquitico profundizar esto, me imagino, ¿cierto, Jorge Mora? Que es como profundizar por qué la iglesia no está en la semana 70 de Daniel. Y una interpretación que sí yo había leído Juan porque les conté que estaba leyendo Juan, pero hasta ahorita surge la pregunta, que es tomarse a mí mismo. Cuando dice la palabra por allá en Juan, en uno de los versículos que cita, no alcancé a tomar nota exactamente del versículo, pero sí yo creo que ustedes se acuerdan, tomarse a sí mismo se refiere al arrebatamiento. ¿De acuerdo? Esa sería la interpretación. Y la última pregunta que yo tendría para no hacer los canzones con tantas preguntas es la correlación que existe entre el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Hay una correlación porque pues lo manifestó en el video, pero para mí no quedó muy claro cuál es esa correlación que existe en el tribunal de Cristo, que está por allá en la carta a los Corintios, y la otra que es la boda del Cordero, que está por allá en Apocalipsis, que se refiere al tema del lino fino. Así que yo más que aportes preguntas, bueno, aporto con las preguntas sobre este tema, porque este tema me parece bien complejo. Pero mira, Alfonsito, al final del video, él habla de las 10 razones por las cuales se van a estar y no se va a estar aquí sobre la Tierra. Yo creo que vale la pena que miren los últimos 10 o 12 minutos del video, porque hay gran parte de esas preguntas dan respuestas claras y soportadas bíblicamente, ¿cierto? De lo que tú estabas preguntando, ¿qué diferencia es a los que estamos? A ver, hay una cosa bien importante cuando hablo de los mundanos y la ira de Dios que se va a desencadenar sobre la tierra, precisamente en la vertiente de los que, en el momento que se arrebata a la iglesia antes de que se desencadene sobre la tierra la gran tribulación. Él es un pretribunalista 100%, yo también me considero igual, porque él analiza muchas de las cosas que analizó durante el video. Si ustedes se dan cuenta, dice, nosotros no vamos a vivir esto por esto y esto y esto, y él justifica muchísimas de las cosas cuando la iglesia sea arrebatada.
hay algo que me llamó la atención, que lo volví a escuchar, y es qué es lo que detiene que no aparezca sobre la tierra este hombre de iniquidad. Pues básicamente son los escogidos por el Señor. Cuando el Señor sea levantada, cuando la iglesia sea levantada, ya no va a haber quien lo detenga, pero él decía, sin embargo, el Espíritu Santo va a seguir morando sobre la tierra. Entonces ahí hay muchas preguntas que tú estás haciendo que están las respuestas dentro del mismo video, sino que tocaría básicamente mirarlo un poco más en detalle con esas preguntas tan concisas y tan muy buenas, que me parece que todas son buenísimas y llevaría muchísimo para poder explicar. No sé si el pastor Fernando tiene algo como más enfocado en alguna pregunta específica, porque Alfonsito hizo como 10 preguntas. Pero, y una de las cosas, Pastor Fernando, antes de su respuesta es que nos ubiquemos. O sea, vi que hay, ya Gio dice, yo soy pretribulacionista. Eso Sí, significa que él cree, o sea, Gio cree que primero es el arrebatamiento, primero que la tribulación, que el arrebatamiento ocurre primero que la tribulación. Entonces yo quiero sí. saber si el pastor Fernando está en la misma página que Gio y Julio también, de pronto Jaime Arias tan pronto también nos puede dar, bueno, y los que estén en sintonía con esta pregunta. Es decir, porque hay como tres corrientes ahí, ¿no? Que es lo que tenemos que Sí, tener claro, que es sí. pretribulacionista, el pretribulacionista cree que el arrebatamiento es primero que la tribulación, ¿de acuerdo? El Es Wow. tribulacionista que ocurre el 3 arrebatamiento años a y la medio. mitad de la tribulación y, y el tercero que es post-tribulacionista, como lo dice la palabra, es que la tribulación es posterior al arrebatamiento, al arrebatamiento. Entonces, ahora sí, Pastor Fernando. Giovanni, que tú hablaste la semana pasada de los sellos y de que los que eran tibios tenían que pasar por tribulación, pero que tenían la oportunidad de salvación. ¿O fue que entendí bien? Porque ahí también hay que encarar dónde están los sellos y dónde está como la misericordia, que hay otra oportunidad para los que quedaron tibios de resistirse con Cristo. Ok, Pastor Fernando, sí. Va a tener un video Bueno, sobre los 7 sellos. Sí. bueno, mis amados, vamos por el principio. ¿A ustedes por qué los impactó tanto el Apocalipsis? ¿Porque vieron videos que nos ha traído tan hermosos el pastor Guío o porque ustedes han leído la Biblia? Si ustedes están asustados con los videos, quiero decirles que lo primero que tenían que haber hecho era estudiar la Biblia, sobre todo la carta de Primera de Tesalonicenses, el libro de Daniel, entrar a Mateo 24 y a Mateo 25 que habla del juicio a las naciones, y después hacer un estudio juicioso de Apocalipsis. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Que estamos como aquellos cristianos que no hemos entendido la excelencia del conocimiento de Cristo. Y yo voy a hacer, cuando me corresponda la semana entrante, voy a hacer un análisis con ustedes, ya no tanto en video, sino que estudiemos y leamos la palabra de Dios, porque esto se trata de estudiar. Ahora, si somos o si somos medio, o si somos post, yo personalmente soy porque mira que dice que es pre-tribulacionismo y pre-milenialismo, o sea, es antes de la tribulación y antes del milenio. Y le doy gracias a Dios porque no me tengo que pasar ni la mitad ni la tribulación, porque eso va a ser desastroso si yo ya leí las 7 copas de la ira, ya leí las trompetas, ya leí los sellos, yo ni mi familia, y por eso es que estoy en este momento desde enero estudiando y enseñándole a la iglesia, no solamente a Daniel, sino al libro de Apocalipsis y Tesalonicenses y todo lo que tiene que ver con el rapto de la iglesia. Lo que acabamos de ver es un resumen fantástico. Esos 10 puntos finales que dice el pastor Guido son supremamente bíblicos. Y la semana 70 de Daniel es de lo que más se habla y que el cristiano debe conocer y debe saber por qué la semana 70 es la semana de los 7 años, donde va a haber la gran tribulación, que son 7 años y se va a partir a la mitad. Pero si nosotros como cristianos de 1, 2, de 5, de 20 años no sabemos esto, hermano, estamos faltos, demasiado faltos. Así que tenemos que hacer un estudio y yo les diría lo siguiente:
Para que puedan entender el Apocalipsis, pues empiecen por leer Mateo 24, el libro de Tesalonicenses, la primera y la segunda, y entramos a estudiar. Yo no voy a presentar videos de Apocalipsis, voy a coger y voy a leer capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, y vamos a llegar a capítulos específicos porque el estudio de Apocalipsis nos puede llevar 6 meses, entonces vamos a hacer es un resumen. Ahora, la idea es que nos entusiasmemos y le demos gracias a Dios porque somos la iglesia, estamos en el tiempo de la gracia y antes de que llegue ese juicio, nosotros vamos a ser raptados, vamos a ese encuentro con el Señor en la tierra. Y lo que Él dice, solamente debo decir esto, el Apocalipsis es juicio, redención, pero la iglesia fue juzgada, y lo dijo ese video, fue juzgada por el Padre en la persona de Cristo en la cruz del Calvario. Es ¿Cómo importante. vamos a pasar por otro juicio? Si es que el Apocalipsis es un juicio terrible al pueblo judío, lo dijo muy claramente, y a los gentiles que no aceptaron el tiempo de gracia y se van a quedar en ese periodo. Y habla de unos judíos que se alcanzarán, que son 144,000, pero también vimos que dice un versículo, dice que todo Israel será salvo. Entonces, ¿cómo vamos a ser juzgados 2 veces? Eso es lo que yo quiero decirles. Sí, sí, Vamos a tener que leer la palabra, mis amados. Vamos a tener que informarnos. obviamente, Porque obviamente para muchos es demasiada información, yo lo entiendo, y también entiendo lo que tú, y comparto lo que tú dices, Pastor Fernando, debemos en este tiempo empezar la Biblia dice que también el pueblo perece por falta de conocimiento, y en esto que estamos viviendo, en esto que estamos siendo testigos, lo hemos dicho más de una vez, somos la generación para la cual escribió Jeremías, Ezequiel, el profeta Daniel, el mismo Pablo y el apóstol Juan, totalmente. donde él decía, sella esto, séllalo. Luego ellos lo escribieron, no lo entendieron, lo sellaron porque no era para ellos, pero sí era para una generación venidera. ¿Quién era la generación venidera? Yo considero que fuimos nosotros, los que estamos siendo escogidos para poder entender estos tiempos que ellos no pudieron abrirlos, sino quedaron sellados. Porque si ustedes leen en Jeremías, en Daniel o en Ezequiel, hay mucha palabra y es impresionante porque uno está leyendo y dice, y el Señor le dijo tal cosa al profeta. El Señor hablaba con los profetas. El profeta se sentaba y escribía, y muchas veces lo que él escribía seguramente no lo entendía, o sí era llevado directamente al pueblo de Israel, que dejen de hacer esto, no hagan lo que sea. Entonces, estos videos yo pienso que son el resumen, es un compendio de algo que es demasiada información para mí. Por ejemplo, este último video trae muchísima información que yo lo dividiría en de a 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos, porque es demasiado, y ir a cada pasaje, correlacionarlo con lo que él La está maleta, por diciendo, favor. ir, llevar, venir, ir, llevar, y lo van Mi entendiendo. maleta. La sensibilización que yo creo que debemos estar haciendo es que hay una realidad y hay un evento que se aproxima para todos nosotros, y como lo decía el pastor Fernando, yo soy pretribulacionista igual que él, porque yo considero exactamente lo mismo y alineado 100%. Nosotros al aceptar al Señor Jesucristo fuimos juzgados, pero por gracia somos salvos por medio de la fe y no por obras para que nadie se gloríe, sino fue a través del sacrificio que el Señor Jesucristo hizo allá en la cruz del Calvario. Y cuando él habla de los mundanos, Alfonsito, como para aclarar, habla específicamente de esas personas que se rehusaron a recibir al Señor Jesucristo como Salvador personal, y al no haber nacido de nuevo, al no haber su espíritu haber sido vivificado, pues ya no están ahí escritos en ese libro de la vida y van a quedar sobre la tierra. Y dice la Biblia, y cuando podamos mirar, y el pastor Fernando nos iba a hablar sobre los sellos, lo que va a vivir la tierra jamás lo ha experimentado, como lo habla, porque literalmente es la ira de Dios sobre la tierra. Julito. Quería contestarle la pregunta a Alfonsito una sola porque hay tantas, Sí. pero que está la diferencia entre la celebración de las bodas del Cordero, que es en el capítulo de Apocalipsis, y el tribunal de Cristo, que está en Corintios. Son dos eventos maravillosos. En el tribunal de Cristo, porque es Cristo el que va a hacer un tribunal para su pueblo, para sus redimidos, para los lados de su sangre, dice que ahí vamos a hacer pruebas con fuego, y vamos a ver si sale en nosotros oro, piedras preciosas, plata o piedras preciosas, o sale heno, hojarasca y madera. En ese tribunal de Cristo
vamos a recibir recompensas por lo que hemos realizado en el cuerpo de Cristo en este tiempo de vida que Dios nos ha dado, en este tiempo de la iglesia, donde tú y yo hemos hecho una labor ministerial como miembros del reino de los cielos. Ahí vamos a recibir recompensa o la vamos a perder, porque lo que se enojará, quemadera, se va a quemar, el fuego lo quemará, y ese tribunal de Cristo o nos dará recompensa o quitará la obra que hicimos que no fue en el espíritu, pues se quemará. Ese es el tribunal de Cristo. Pero ahí en el tribunal de Cristo, quiero aclarar, todos somos salvos. Y vamos a recibir coronas por lo haber hecho oro, piedra, plata, piedra preciosa. Pero ya en la boda del Cordero, ya es la celebración de la unión del Espíritu. El Espíritu Santo nos lleva a casarnos con Jesús como el esposo de la iglesia, que es la esposa, y va a ser un matrimonio, una celebración delante del Padre. La cena de la boda del Cordero está escrita en una mesa inmensa donde están todos los redimidos de todas las edades, y ahí en cada mesa va a haber una corona y una vestidura de lino fino, que son las naciones de los santos. Todos vamos a ser coronados y eso va a ser una fiesta maravillosa. En ese momento, la cena de la boda del Cordero, cuando empiece ese evento en los cielos, inmediatamente empieza la gran tribulación en la tierra. Por eso no podemos estar en las dos partes. No estamos en las bodas o estamos en el juicio. Entonces, ¿quiénes van a estar en el juicio? Pues los que no fueron a las bodas del Cordero. Entonces, ¿qué es lo que le estoy diciendo hoy en día? A ver, escuchemos la profecía, metamos en la revelación de Apocalipsis, preparemos y amemos y sirvemos al Señor porque estamos a tiempo. Entonces, en la boda del Cordero, cuando hay una celebración, no sé cuánto tiempo, pero va a ser en el momento que se levante las bodas, la celebración de Jesús, el Hijo de Dios, con su iglesia, inmediatamente viene la segunda venida y el Señor trae a todos sus ángeles, a toda su iglesia, y viene a la segunda venida para implantar el milenio. Y en el milenio tuyo vamos a estar con el Señor gobernando como hombres y mujeres que pasamos el tiempo de la iglesia y ahora gobernamos con el Señor en la tierra. Esa es la gran diferencia, hermano. Julito, Dime. ¿ibas a comentar algo? Bueno, no, yo me uno a las palabras de mi hermano y a las tuyas. Yo también soy pretribulación. Soy completamente seguro de que el Señor me va a raptar en su venida. Y solamente pues también que dejemos claro que los que están muertos también van a ser raptados, los que murieron en Cristo Jesús, los que antes de morir su cuerpo recibieron al Señor Jesucristo. Mire que ellos son los primeros que Él va a llamar en el rapto. Entonces, los seres queridos que nosotros tenemos, que están, pues que murieron, ellos lo que están es dormidos. Y lo otro que también es el por qué nosotros debemos orar por Israel. Porque después de que nosotros seamos levantados en ese primer rapto, Israel va a caer en cuenta que ellos lo que estaban era pues equivocados y ellos son los que van a terminar evangelizando a los gentiles que caen en cuenta que despreciaron recibir al Señor Jesucristo. Entonces, por eso hay que orar por ellos, porque ellos van a vivir una situación muy difícil, pero van a tener el respaldo de Dios y va a venir la restauración de ellos. Entonces, sí, yo me uno a los comentarios completamente de mi hermano y de Gio, y soy pretribulación, y eso hay que hacérselo, hay que dejárselo muy claro a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros yernos, a nuestras nueras, a nuestros amigos. Hay que insistirles mucho en eso porque después de ese rapto, lo que viene es lo que dice mi hermano Fernando, vienen cosas muy fuertes para la tierra, donde va a aportar, el diablo va a poner su aporte, la naturaleza va a poner su aporte, el ser humano va a poner su aporte y el mismo Dios va a poner su aporte.
Sí, y definitivamente si ustedes miran los versículos, yo por eso les decía, hacer las notas de estos pasajes, de estos videos son muy importantes porque está el soporte bíblico y obviamente pues no solamente lo que este hombre dice, sino si usted va y lee lo que dice Daniel 9:24, donde habla de la semana 70 y también lo que decía a Alfonso, que hay una parte que dice los que moran en la tierra, no para los hijos de Dios. ¿Cierto? Esa gran tribulación va a ser para los que moran en la tierra, no para los hijos de Dios. Así textualmente lo decía el video. Pero muchas de las cosas que ustedes han escuchado y que tal vez ustedes han escuchado que se están haciendo búnkeres, ¿cierto? Que valen miles de dólares, que están metidos dentro de las cuevas y por allá han hecho silos y una cantidad de cosas. La Biblia también hace referencia a eso, ¿no? Porque algunos irán a estar metidos tratando de esconderse de la ira de Dios y hasta allá también irán a llegar. Y todo eso es parte, yo siempre lo asocio a un versículo, a un pasaje bíblico cuando veo cosas evidentes, que la gente sabe que va a pasar algo sobre la tierra y la gente lo único que trata de hacer es esconderse o tratar de supervivir, pero dice, ¿de qué ganará el hombre? Ganar el mundo si perdiere su alma. Y ese es un pasaje que en estos días tiene mucho más sentido de lo que está sucediendo sobre la tierra. Gio, yo quería hacerles una anotación. ¿Qué vieron ustedes así como trascendental y raro en el partido de Estados Unidos y Colombia? ¿Qué vieron ustedes? ¿Qué percibieron? Relacionado, digámoslo, con la ira de Dios. ¿Qué percibieron ustedes en ese partido? Me imagino que todos se vieron ese partido, ¿no? Sí, claro, claro que sí. Y se Pero descuidaron. aparte, tú estás hablando obviamente de lo extradeportivo, no los 5 goles Sí, y el gol de claro. la tribuna. ¿A qué te refieres? A la a la percepción acerca de la pérdida de Estados Unidos, o sea, el liderazgo de Colombia, ¿qué? ¿A qué te refieres? O sea, ¿cuál es? Tenemos que estar muy, muy atentos con todos los acontecimientos y con todas las que están pasando. Yo estaba viendo el partido con Augusto y con Juan Marulanda y apenas lo prendieron, me impactó muchísimo porque la bandera LGTB la tenían plasmada todos los jugadores de Estados Unidos atrás. El número de ellos era rebordeado con la bandera LGTB. El arquito ese donde cantaron las canciones de Colombia, Estados Unidos, era un arco del LGTB. Todas las tribunas donde están los avisos, abajo donde ponen los avisos, era la bandera LGTB. O sea, Estados Unidos le estaba dando, mejor dicho, un reconocimiento a esa comunidad, la cosa más impresionante. Yo pienso que eso es lo que demarca los tiempos venideros, los tiempos de la ira de Dios, los tiempos donde Él nos va a sacar a nosotros de aquí, porque lo que viene para ellos es muy fuerte, porque mira esto, o sea, en un evento tan hermoso como es el fútbol deportivo y ya poner eso ahí para que la gente lo vea normal, mira que ni ustedes mismos lo habían visto, o sí lo vieron. No, yo no lo vi. Sí, nosotros lo comentábamos con Julito, yo pensé que era algo diferente que has visto, pero sí, a mí también me llamó la atención. Todos los logos, lo mirábamos en las camisetas, lo mirábamos en las tribunas, en las vallas en la parte de abajo, si ustedes vuelven y miran, es la exaltación al LGTB, impresionante. O sea, yo creo que no ha habido una marca del mundo, ni Coca-Cola, ni ninguna marca había hecho una alusión tan impresionante como ese reconocimiento a esa comunidad. O sea, era una cosa súper vigente. Es más, yo me atrevo a decir que por eso fue que le dieron esa pela tan grande del 5-1. Porque eso va relacionado con lo que escribió El Mundo. No, perdón, el pastor Gio. O tú estás en el equipo de Dios o estás en contra. Así de sencillo. O tú estás en el equipo de Dios o estás en contra de él. Claro. Sí. Sí, pero fue evidentísimo. Ya, digamos, eso es un mensaje subliminal impresionante que están dando ellos. Y para algunos de ustedes pasó desapercibido, pero el mensaje que se está dando ahí es como un apoyo, un espaldarazo de este gobierno y de la parte deportiva y gobierno a
Y es esa, donde, y es donde Gio se empieza desde adentro a descomponer un imperio como el americano. Ahora, cuando yo encuentro eso, yo empiezo a hablar con jóvenes, a preguntarles ellos qué piensan y esto y lo uno, y ellos simplemente dicen, no, lo que pasa es que la generación de ustedes no ha evolucionado, son retrógrados, o sea, ustedes están mal, ustedes no aceptan que eso es una realidad. ¿Cómo vamos a aceptar algo que es antibíblico, señores? Entonces, si todos los hombres con hombres, mujeres con mujeres, entonces, ¿para dónde va la creación? no, claro, Cuando y tú ahí te sientas a hablar con un joven de eso, te das cuenta lo perdiditos que están ellos. sí, claro, y así yo se lo decía también a unas ojos, no, la palabra es clara, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Y hoy más que nunca creo que todos los principios bíblicos están alineados. Lo que estamos haciendo nosotros en este momento como congregación Presencia Viva es nosotros respondemos a la vida en cualquier área bíblicamente. Esa es la Amén. Los reto a que le pongan ese tema a uno, a dos, o tres, o a cuatro, o a cinco jóvenes para que vean ustedes lo que les contesta. E inclusive jóvenes que están en la iglesia. Los reto para que vean lo que le dicen. Sí. Entonces de ahí es que proviene la ira de Dios, de ese tipo de acontecimientos. Amén. La Totalmente. otra, la otra pregunta que se me quedó por fuera, yo creo, no creo que las alcancemos a sacar adelante, pero para eso vamos a tener las 4 sesiones con el pastor Fernando, y es el tema que tiene que ver con el inicuo que no me quedó claro. Hay algo que no lo ha dejado llegar, ¿cierto? Dice algo Donde que tiene la hasta que iglesia, sea removido. claro, quién es lo que está deteniendo todo este tipo de situaciones? La iglesia, el Espíritu de Dios que mora sobre la tierra. En el Sí, momento que sea levantado, Él va a tener todo el espacio para poder entrar. Pero mientras claro, tanto, nosotros como iglesia somos los que estamos deteniendo eso. Si mayor eso, el que está en mí, mayor el que está en mí, el que está en el mundo, y mayor el claro, Espíritu Santo que está en la iglesia. Él es el que tiene la contención, la está haciendo el Espíritu Santo en la iglesia. claro. Entonces para muchos, cuando leen la palabra, no lo entienden, ¿cierto? Pero realmente quien detiene que esto llegue, mientras que la iglesia esté aquí sobre la tierra, es como un freno que está ahí. Pero el momento que la iglesia sea levantada, pues él ya tiene un camino abierto para que empiece a aparecer y a hacerse evidente en todos los ámbitos que va a gobernar él y cómo se va a meter, especialmente con todas las alianzas que él va a hacer a nivel ecuménico específicamente, que ya se han hablado pasitos, se han dado cuenta que se está hablando de hacer se reunió el Papa de Rusia, se reunieron unos musulmanes para tratar de hacer una sola religión a nivel ecuménica, a nivel mundial. O sea, ya se está hablando de ese tipo de cosas también. Lo mismo que lo de la moneda, porque para que este hombre pueda aparecer tiene que haber una sola moneda que gobierne el mundo. Y ya cada vez se da mucho más evidente. En América, lo que va desde Canadá hasta Brasil, en muy poco tiempo yo creo que se va a unificar el dólar, se va a dolarizar. Europa está con el euro. Lo que es Rusia, Turquía, la India, Irán, están tratando de hacer el Bitcoin o formar un solo bloque. Entonces después va a ser mucho más fácil, si hay 3 monedas, unificarla a una sola y no todo lo que hay en este momento, las diferentes monedas en el mundo. O sea, todo se está cuadrando, eso todo está como un rompecabezas se está dando, como hay que verlo espiritualmente, ¿no? No sé si Alfonsito tiene otra pregunta. El tema que tiene que ver con pues me gustaría también que otros apoyaran con preguntas. Sí, bueno. El tema que tiene que ver con los santos, dice, los santos serán arrebatados. Y esos santos, ¿a cuáles santos se refiere? ¿Estamos nosotros dentro de los santos? Claro, ¿De cuáles claro. santos Es que en el estamos momento hablando? que Claro, Alfonsito, santo claro, significa apartado. Nosotros estamos apartados para el claro, Señor. claro. Bueno, En el momento que tú recibiste al Señor Jesucristo como Salvador personal, tu espíritu fue vivificado y fue apartado y fuiste escrito en el libro de la vida. Esa es la Pero seguridad de ojo, salvación. pero, Esa es la seguridad. pero ojo, también hay gente santa apartada para el mal. O sea, santo significa Claro. solamente apartado. Acuérdese Sí, que en los cubanos así existe la santería. Ellos también son apartados, pero para Lucifer. Nosotros somos santos apartados, pero para el Señor. Cuando en uno de los versículos, no recuerdo el versículo en todo caso, habla de que en el arrebatamiento de 2 personas que estén, una será arrebatada y la otra quedará.
pareciera que el versículo pudiera dar una interpretación matemática que es un 50-50. Entonces uno, ¿qué interpretaría si uno es el sacerdote de la familia, está protegiendo a toda la familia y si viene el rapto es toda la familia? No, no, El, no, sas- no, No. Cada uno no, tiene una no. responsabilidad. Todo ser humano que tiene conciencia tiene que llegar a tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Tú no vas Sí. a poder interceder por tus hijos, por tu esposa, por tu mamá, por tu... No, cada uno como ser humano tiene una responsabilidad delante de los ojos del Tú Señor. tienes su aceite en la lámpara. Cada uno tiene el aceite de la lámpara. Sí. Sí, claro, o sea, cuando uno se va y otro se queda, es porque seguramente el que se quedó no aceptó a Cristo o simplemente rechazó la gracia de Cristo. Ahora, yo no sé, me gustaría hacer una pregunta al pastor Fernando y a Gio, de que en la Biblia dice que el hombre creyente cubre a la mujer que no es creyente, a la esposa que no es creyente, o que la esposa que es creyente cubre al esposo que no es creyente. ¿Eso es así o no, Gio y pastor Fernando? Pues hay una promesa que dice el apóstol Pablo, y cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Es una promesa de salvación y la mujer creyente santifica al hombre, también lo dice. Y respondiéndole a Alfonsito, el Señor habló en una parábola diciéndole a Jerusalén que cuando llegue el tiempo de angustia, que una será tomada y la otra será dejada, dos estarán en un molino y que las que están embarazadas huyan porque llegarán los tiempos difíciles. Eso está hablando del judío que ha aceptado a Cristo, que se va a salvar, y los judíos que no quieren aceptar a Cristo, que es un porcentaje muy grande. Entonces, es eso. Y cuando una persona está en el Señor y trae luz a su casa y ha sido luz en su casa y ilumina a toda la gente, el Señor le cumple esa promesa de tocar a su familia, y Dios es un Dios de familias, de generaciones. Cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, no dejó a las mujeres, ni dejó a los niños, ni a los tíos, los sacó a todos. Entonces es una promesa de que el Señor llevará a nuestras familias porque tenemos la unción del Santo, y eso es lo que hace que todo pues pareciera que uno ve que no están caminando con Dios, pero la gracia de Dios es infinita en ese punto y es un cumplimiento de su promesa. Bueno, vamos con John Currea, que a propósito, John Currea va a ser el soporte tecnológico y de grabación de Zoom y la invitación de Zoom en las próximas 4 semanas que Gio va a estar de vacaciones en Europa y yo también voy a estar por fuera. Entonces, para que lo tengas presente y ya te comprometas con eso antes de tu pregunta, Johncito. Dale. Alfonsito, antes de que pases a Johncito, ¿sabes qué sería muy bueno? Esas preguntas, por ejemplo, la pregunta de las 70 semanas, que ya la tengo para explicarla, hay que explicarla, y hay preguntas que que colóquenlas en el chat y cuando estemos ahí, pues las contestamos con más tiempo. Ok. El tema de la traslación también. Es que hay muchas preguntas. Yo tomé nota como de unas 20, 15 preguntas, de 15 a 20 preguntas. Yo te las escribo en el chat. Y trabajamos sobre esas preguntas. Está bien. Dale, John Currea. Tengo una pregunta que no sé si sea tonta la pregunta, pero ¿y qué pasa si dentro de una familia, por ejemplo, hay una persona con Alzheimer? ¿Qué pasa con esas personas? Buena pregunta. No están salvas ellas por el hecho de no tener ese Pero estado de... yo la complementaría. ¿Qué pasa con esa persona que tiene Alzheimer si cuando no tenía Alzheimer recibió a nuestro Señor Jesucristo? Ok. Quiero, Si la quiero, persona era católica, por ejemplo, podría ser un aporte muy particular sobre una situación que estamos viviendo a nivel familiar con mi tía, que es la que quedó como la mamá de nosotros, de mis hermanos, que yo les había comentado que le fue declarado ahorita una demencia y los principios de Alzheimer, ¿verdad? Ella ha sido católica toda su vida, católica toda su vida, toda su vida. Y obviamente, imagínense, mi mamá evangélica, mi tía católica, toda su vida, ¿verdad? Y ahora que está sufriendo esas situaciones, don John, eh,
Mi tía no deja de hablar en sus etapas cuando está aquí en la casa y se siente, entonces ella está recordando todas las personas que se fueron, ¿verdad? Ya estoy sola aquí, todos mis hermanos, mis familiares, todos se fueron, todos están en el cielo, pero todos van a resucitar, dice. Todos van a resucitar en el llamado porque ella espera ese, o sea, ella espera ese arrebatamiento del cual nunca compartió, porque mi mamá creía en el rapto, o sea, mi mamá esperó ser llevada, ¿verdad? Raptada en esos tiempos. Mi tía nunca lo creyó y hoy ella está esperando ese levantar, resucitar en el espíritu en ese momento, que esa es una pregunta que yo tenía, si ese llamamiento va a ser corporal o solo va a ser espíritu o alma, no sé, el de las personas que hoy por fe están durmiendo, porque aceptaron a Cristo como su Salvador personal, pero están Va a ser en durmiendo debajo de la espíritu, tierra. Jorgito. Ok, Va a ser salen en en espíritu. espíritu. Eso lo dice ella, ¿verdad? Y qué contrastante. Y don John, ella está hoy sufriendo situaciones de Alzheimer. A ver, Quería ponerles ese ejemplo. sí, yo creo que cada uno a su manera, dice la Biblia que vamos a ser presentados cada uno individualmente ante el trono de la gracia de Dios, ¿cierto? Yo no sé qué tan espiritual es cada ser humano o qué tanta relación en algún momento. Yo no sé si esa persona a la que tú haces referencia en algún momento tuvo la posibilidad de conocer del Señor y pudo la posibilidad de entrar y recibir al Señor en su corazón. Enfermo o no enfermo, es una persona que ya ha sido salva. Su condición de este momento no la puedo juzgar por una condición espiritual donde seguramente ya tiene una relación en el Señor. Siempre iremos a tener personas enfermas, ¿cierto? En determinado momento. Yo siempre digo que la soberanía de Dios es así. Por ejemplo, cuando se murió Julio Melgar, ¿te acuerdas, Julito? Este cantante, este hombre, un hombre espectacular, bueno, le dio un cáncer de páncreas, oró 20.000 personas por él, toda una nación, toda Latinoamérica orando por él, y el Señor decidió llevárselo, había un propósito en esto, ¿cierto? Entonces, yo te digo que estas personas yo nunca podría decir si se van a condenar o no se van a condenar. Yo solo sé que Dios es un Dios tan misericordioso que en algún momento a esas personas le dio la oportunidad de poder tener una relación a sus 15, a sus 20, a sus 30, a sus 40, a sus 50 años, o tuvieron personas que estuvieron intercediendo por ellos, orando por ellos, y en algún momento ellos en su soledad seguramente tuvieron algún encuentro con el Señor. Pero yo sé que la gracia de Dios llega hasta nuestras familias siempre. Como decía el pastor Fernando, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Sí. Sí, dice que en el cielo van a haber muchas sorpresas. Muchos de los que creían que iban a llegar no llegan, y de los que no, supuestamente creíamos, van a llegar. Porque Dios es soberano. Sí, respuestas tan exactas y concretas para eso, yo no sé si podríamos tenerlas, pero yo sé que esas personas en algún momento esas personas, yo digo que no existen ateos. En algún momento esas personas tienen un momento de su vida en sus soledades, en sus cosas, y ahí tienen sus conversaciones con Dios. Obviamente todos nosotros ignoramos eso, pero sé que Dios es un Dios misericordioso siempre. Entonces, ¿más preguntas? Sí, yo tenía otra pregunta yo entré al grupo desde que estábamos compartiendo el libro de los 5 lenguajes del amor, y después de ese libro leímos el matrimonio del reino, y después este último libro que estuvimos compartiendo. Y yo quisiera preguntarles, ¿es loco pedir que pudiéramos en algún momento en el grupo leer Juan y leer Apocalipsis juntos y entender y aprender y conocer un poco a través de la experiencia y el conocimiento que ustedes tienen? No, no toco. Qué buena Excelente. pregunta, John. A ver, Muy ¿me buena. dejas? Sí, buenísima. Por ahora No, vamos a ir con Apocalipsis, que es a partir del próximo martes, que no va a Eso es lo ser, que estamos no va a ser hablando. videos, que es lo que estamos hablando. ¿qué es lo que Fernando estamos lo hablando? va a presentar y va a resolver preguntas. Entonces, en el primer, ¿por qué no les cuentas un poquitico de tu plan, Fernando?
Sí, vamos a hacer una síntesis en 4 martes sobre el libro de Apocalipsis. Vamos a ir a Apocalipsis en los primeros 1, 2, 3 capítulos, que es la revelación de Jesús y el mensaje a las 7 iglesias, que es algo maravilloso. Después vemos ya la preparación de la iglesia antes del arrebatamiento, hasta el capítulo 14. Después vemos la manifestación del hombre de pecado, 15, 16, 17, 18, y es todo lo que es la gran tribulación. Y vamos después a 19, 20, 21, 22, que es la adoración celestial, la nueva Jerusalén y el conocimiento por la eternidad. Entonces, obviamente, pues vamos a hacer una síntesis, pero el tema es larguito, pero bueno, vamos a hacerlo lo mejor posible. Oiga, No, yo hago una propuesta y ya que vamos a estudiar ese libro tan espectacular y tan importante e interesante, ¿les parece bien si invitamos a nuestras esposas? Y pues digamos que entren las que puedan, pero que sea abierto para el que quiera traer a su esposa, lo traiga. ¿Les parece buena idea o no? Sí. Una muy buena idea, claro. Y, por ejemplo, con Johncito Correa, que es el que me va a ayudar, entonces lo que yo quiero es que yo le digo, ¿cuál escritura vamos a leer? Entonces tú vas colocando las escrituras ahí en el teleprompter y ya, yo voy hablando sobre esas, vamos a citar las escrituras y vamos a hablar sobre cada una de las iglesias. Es más, lo amplío más. La esposa, o si un hijo lo quiere acompañar a uno, o una hija lo quiere acompañar a uno. La que esté maquilladita, porque Esté ya lista, está, no, sí, no, espera que me porque tengo si que usted maquillar y qué tal es la cosa. mamá y 2 hijas, Sí. se No, fregó. le decimos que tranquila, que puede ser con la cámara apagada. No, 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 Julito, parece que no las Pero entonces, ¿qué? conociera. ¿Aprobada esa propuesta o qué? Sí, Claro. De parte mía, Sí, sí. yo pregunto una cosa. Sí, yo he escuchado siempre que es bueno antes de leer el Apocalipsis leer a Juan porque Juan entiende uno mejor muchas cosas del Apocalipsis. No sé si estoy en lo correcto, pero pregunta por ignorancia. ¿No sería bueno leer primero Juan Tito, y mira, luego? cuando empieces a mirar el Apocalipsis, necesariamente, seguramente el pastor Fernando te va a llevar a Daniel, te va a llevar a Ezequiel, porque muchas de las cosas que se hablan en el Apocalipsis ya se habían profetizado antes y el profeta y Juan también habla de eso. Así como tú ves que vimos hoy en el video, este hombre te pasea por primera, segunda, por Tesalonicenses, después te lleva a Apocalipsis, después te lleva a Mateo 24, a Mateo 25. O sea, tú para poder entender muchas cosas que vas a mirar en el Apocalipsis, necesariamente vas a tener que ir a escudriñar otros libros para poder tener el contexto perfecto. ¿Sí? Entonces, Yo pienso, vamos a yo tener que pienso tocar. que Yo pienso, Pastor Guido, que si queremos hacer un estudio de Apocalipsis bien bueno, empecemos ahora hasta que venga el Señor por en diciembre, para que tengamos bien preparados. No, no, es buenísimo. A mí me encanta lo que Porque yo les digo, Apocalipsis es maravilloso y eso no es de miedo. Hay que decirle a Johncito, hoy no está Johncito, que no le dé miedo, que eso va a ser pues, maravillosa la revelación. La excelencia y el conocimiento de Cristo está en Apocalipsis. Mire, hoy le Y va vamos a estudiar Tesalonicenses porque el Señor unió a 3 apóstoles muy grandes, a Pedro, a Pablo y a Juan, los unió en Apocalipsis, en el rapto de la iglesia y en los tiempos a finales. Entonces, maravilloso lo que vamos a hacer, porque ahí va a estar todo el compendio de la escritura. Y esos son los tiempos que vamos a vivir dentro de poco. Claro, uno de los videos que teníamos también, pues ya teniendo esto, y que lo estuve revisando, se llama No veas este video si le tienes miedo al Apocalipsis, y habla de los 7 sellos, ¿cierto? Que eso lo va a tocar el pastor Fernando. De pronto te lo mando, pastor Fernando, como complemento a lo que vas a hacer. Es espectacular. Colóqueme en esos links en la personal, Alfonsito, y tú me lo mandas y Listo, hacemos ok. un recuento. Bueno, yo Sí, diré está como el narrador espectacular. deportivo. Diré como el narrador deportivo porque hoy el devocional fue de fútbol prácticamente. Señores, tiempo de juego. Bueno, listo. Entonces, Jaime, hoy sí, comentarios y nos despides con una oración, por favor. con gusto, ¿no? Mire, comentarles que, Jorgito, cuando tú hiciste la pregunta, Gito no quiso decir por fe, dijo Pastor Fer.
Y tú te quedaste ahí. ¿Cómo así que por fe? Bueno, y esa respuesta se la di a mi esposa. Sí, sí. Le dije, el pastor Gio acaba de decir que Yo, por no, fe. no. Por fe no. Por fe no es la respuesta, Pastor es Fer. Pastor Fer. Está muy bueno. Sí muy fue. bueno. Muy bueno, muy bueno. Sí. Dos, muy triste lo del partido de Estados Unidos y Colombia. Yo no me percaté, la verdad, no me di cuenta, no. Y subliminal de subliminal, pues yo sí, no creo que sea subliminal. Más directo no puede estar, porque pues un mensaje subliminal es el que pasa y uno no. Sí, pero es que eso es directo, o sea, en las camisetas, en las tribunas, en absolutamente vallas. todo. Wow, yo estaba era encantado con los goles, con el paseo que les di. Con el Sí, eso circo. fue. ¿Cómo? Nosotros somos ciudadanos Estaba americanos, con- pero con Colombia, estamos con Colombia en el fútbol. Sí, No se olviden. A mí lo único que La no me gustó ciudadanía, del somos muy partido fue la agradecidos camiseta, con la ciudadanía el americana, uniforme de pero Colombia. en el fútbol El somos problema con fue que Colombia. le subieron a todos los trámites a los colombianos ahora para... Ahora hay que tener mucho cuidado con eso, con las caras, con las estatuas, con todo eso. Cuando entren a una casa, tengan cuidado con todo eso. Qué bueno, Julito, que ¡Wow! advierta. Oiga, venga que se me olvidaba, y yo iba a decir algo importante y se me fue, sí, ve. Es que estoy en la edad que se le olvida a uno todo. Que lo tiene que soltar ahí mismo. Siga, antes de orar. Ya. Acuérdense que yo invité a Jorgito Nayib para que se bautice el domingo. Los que nos quieran acompañar me avisan para saber quiénes van a ir, pues porque les queremos tener algo para comer allá en la casa. Entonces, por favor, me avisan en el privado. Domingo, Jorge Tan sábado. bonito. El sábado, el Ah. sábado. Sí, Tú dices, domingo. Jorgito, No que le lleguen el domingo también a almorzar y usted está Entonces, desde No, el domingo no, el sábado. tú diste El sábado. sábado. Sábado es 15, ¿no? ¿Ah? El sábado Sábado es 14. Sí, el sábado, sí. el sábado. Jorgito y Leo me dijeron que ellos iban a Miami más adelante y que a los bautizaban. Pero entonces Jorgito está firme para el sábado, ¿no es cierto? Sí, señor, vamos a ir, sí, señor. Entonces me Qué avisan bueno, pues Jorgito. Claro. ¿Quiénes de los que están aquí van a ir pues de una vez para saber o todavía no tienen Me hubiera decidido? encantado, Julito, me hubiera encantado haberte acompañado. Alfonsito, yo necesito que Estoy, alguien me ayude a ir a Jorgito y a sacarlo de la piscina. estoy saliendo de viaje y estoy cumpliendo años el domingo. Wow, happy birthday to Qué you. bueno. Cumpleaños, vea que Wow. Leo. Profe. Saludos, Hola, saludos. Leito. Por eso es que los 4 próximos martes no pueden faltar porque Julio es el que dirige el tema y John Currea está en el soporte No, tecnológico. Pastor Fernando. Pastor Fernando, No, sí, claro, Pastor Pastor Fernando. Fede. Pastor Fernando, sí. Pastor Pero digamos Fede. que la invitación del Zoom la envía Julio o la envía John, cualquiera de los dos. Alfonsito, antes de la oración final, quiero decirte una cosa. Quería saber también, Jesús nunca habló del rapto, ni habló tampoco de la tribulación, ni nada de esto. ¿Por qué se le da tanto valor? Solamente por fe se le da valor a la palabra de Juan respecto a Apocalipsis. No, en Mateo Sí, 24. sí. Mateo 24 lo habla el Señor. Sí, Mateo Jesús sí lo 24 habló. habla el Señor. En Mateo Todo el 24 capítulo está. 24 de Mateo 24 lo dice el Señor Jesucristo. Sí, Y claro. coloca la Mateo primera 25 persona. también. Claro, Bueno, ese- porque cuando murió Lázaro, la hermana de Lázaro le preguntó, Señor, mi hermano murió, pero el Señor le dice, tu hermano resucitará. Y ella le dice, pues sabemos que los muertos van a resucitar todos, pero yo quiero es un hecho presente actual. Entonces dijo, yo sé que resucitará la resurrección en el día posterior, pero el Señor le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que esté en mí no morirá eternamente. Pero él lo que le dijo fue que esa enfermedad no era para muerte. Y lo resucitó. Correcto. Bueno, Jaimito, si no, aquí seguimos hasta las 10, hágale. Esta gente está, eso es, ahí le van dando cuerda, vamos. Bueno, Padre bendito, te damos infinitas gracias por esta delantera de este hermoso equipo que juega en tu
en tu equipo, Señor. Aquí todos te amamos, todos te queremos, todos te necesitamos, todos queremos llevar tu hermosa palabra. Qué magistral esta clase, Señor. Qué magistral las explicaciones de Gio, las explicaciones del pastor Fernando, de Julito. Es un deleite, Señor, aprender de los máster que con tanto amor han estudiado tu palabra y nos enseñan con tanta humildad, con tanta sencillez, lo que ellos han aprendido, Señor. Permítenos ser eternos aprendices, que podamos discernir, que podamos rumear, que podamos disfrutar, como dice el pastor Fernando. Apocalipsis no es un libro de miedo, es una tremenda bendición. Permítenos estar en tus brazos, en el huequito de tu mano, pero no solamente nosotros, sino nuestras esposas, nuestros hijos, nuestra familia, y que podamos ser voceros tuyos, Señor, y llevar a muchas personas a tus pies. No importa que sean millones y millones y millones y no podamos salvar sino a 3 o a 4 o a 5 o a 10 o a 100. No importa, pero que empecemos por nuestra casa, Señor. Que seamos humildes, que escuchemos tu llamado, que no seamos tercos, tuercos y turcos, que podamos disfrutar, Señor, de todas tus promesas, de todas tus leyes, de todos tus preceptos, Señor. Y sí, como ese devocional que puso hoy el pastor Gio. ¡Wow! ¡Qué hermosura, Señor! Queremos estar jugando en tu equipo. Al fin y al cabo, tú nos elegiste. Fuiste tú, independientemente de nuestros errores, de nuestro color, de nuestro tamaño. Fuiste tú quien nos tocaste y nos dijiste, hey, ven, sígueme. Señor, queremos ser obedientes, queremos amarte, queremos buscarte, queremos aprender a escuchar tu voz, queremos vivir una vida bienaventurada, es decir, doblemente feliz, y que no tengamos necesidad de esperar el rapto, sino que vivamos felices desde ya, que podamos disfrutar de todo lo que tú nos das, Señor, que podamos mostrarles a los demás en nuestra mirada, en nuestro rostro, en nuestro vivir, qué es lo que tenemos dentro, qué es lo que tú has sembrado en nuestros corazones. Gracias, Padre amado, por este hermoso grupo, por lo que nos enseñas, por lo que vivimos, Señor. Bendice esta hermosa nación. Haz que los líderes recapaciten, piensen y cambien su forma de gobernar, de administrar. Señor, te lo pedimos, ten misericordia de nuestros pueblos en Colombia. Es que no es solamente Estados Unidos, es el mundo entero. Hay un caos total, Señor, y el único que puede poner orden eres tú, Padre amado. Eres tú el único que puedes poner orden en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestros negocios, Señor, en nuestras finanzas, en nuestro pensar, en nuestro actuar, Padre. Ten misericordia de nosotros, mi Señor, y permítanos hacer las cosas en excelencia. Bendice a Alfonsito en su cumpleaños adelantado, Amén. Señor. Lo bendecimos con la Amén. bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y regálale un nuevo calendario lleno de amor, de paz, de gozo, de felicidad, de abundancia, de prosperidad, de alegría, Señor. Que siga dirigiendo este grupo como lo hace, con tanto amor, con tanta alegría y con tanta pasión, al igual que Gio, Julito, Pastor Fernando y todos, Señor, todos los que ponen un granito de arena para que este grupo se vuelva un deleite, porque es que disfrutar de tu palabra y disfrutar de ti es eso, un deleite. Amén. Gracias, gracias por estar con nosotros. Regálanos una linda noche, bendice nuestros hogares, nuestras esposas, nuestros hijos y todo nuestro entorno, Señor. Y permítenos hacer un buen juego, hacer un buen partido mientras que estemos aquí en la tierra, Señor.
Te lo Amén. pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado, con acción de gracias. Amén y amén. Amén. El Poderoso Jesús. entrenamiento, el Gracias. entrenamiento va a ser, el Gracias, entrenamiento va a ser Gracias. leer los capítulos 1, 2 y 3 de Apocalipsis para la próxima conferencia. ¿Quién? ¿Quién? Ok. Leer los 3 capítulos. Le hacen los capítulos 1, 2 y 3 de Apocalipsis. 1, 2 y 3, correcto. O sea, Mira. cuando terminan las iglesias. Un solo versículo, doctor Jorge Nayib, Mateo 24:40, que habla Jesús. En aquel momento de 2 hombres que estén en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Mateo 24:40. Mateo 24. Habla Jesús. Sí, correcto. Listo, muchachos. Buenas noches para todos. Buenas Se les noches. quiere Buenas mucho. noches. Un abrazo. Hasta luego. Julito, Chao. gracias por esa oración tan hermosa. Muy bonita Con la gusto, oración. Julito, No. nos faltaba más. Cuídense mucho. Chao. Gracias por la Dios los felicitación. bendiga. Chao. Pura vida desde Chao. Costa Pura Rica, vida. pura Gracias. vida. Hasta Muchas luego. gracias a todos. Quedan en Feliz buenas manos. noche. Chao, chao. Nos hablamos. Jaime, que chao. Señor.